falta de coordinación, porque la hermana trajo un arreglo floral muy bonito, ¿verdad? Y el hermano Jesús estaba ahí coordinado con el arreglo, ¿verdad? ¿Verdad? Nos pusimos de acuerdo, hermano. ¿Verdad? Sí. Yo de acuerdo. Sí. Pero ahora ustedes tienen que ver al abogado vestido de naranja, ¿verdad? Todavía naranja. Por eso les digo. Vamos al libro. Esto venía en el libro de Lucas. Perdón, Mateo. Vamos a iniciar en Mateo. Mateo 14. Libro de Mateo, capítulo 14. Entonces la próxima vez alguien me va a decir, Yo te aviso. me va a avisar, ¿verdad? El color de los flores. Ok, muy bien, Mateo 14. Mateo 14. Y vamos a leer iniciando con el 13º versículo. Dice ahí que Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Oremos, hermanos, para iniciar. Padre Dios, te damos gracias en este día por todo lo que has hecho con nosotros en esta semana, en este mes, en este año. Te damos gracias por todas las bendiciones que hay. Pero muchas veces no nos damos cuenta de la gran multitud de bendiciones que tenemos porque nos enfocamos mucho en los problemas, ¿verdad?, de la vida. Y por eso, Señor, dedicamos este momento para darte gracias por todo lo que has hecho con nosotros y gracias de antemano por lo que harás por nosotros y a través de nosotros para alcanzar al mundo perdido en que estamos, en que vivimos. Señor, te damos gracias por todo lo que harás a través de nosotros y a través de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Aquí acabamos de leer que Jesús se apartó de una parte del mar Galileo y fue a otra parte, se fue a otra parte con sus discípulos y salió de la barca, se bajó de la barca a un lugar desierto apartado. Como mencionamos, no sé si fue la semana pasada o la semana anterior, un lugar desierto es un lugar donde la gente no vive, ¿verdad?, donde no hay movimiento, no hay acción, no hay personas ahí. Quizás hay una persona, quizás un grupo de no sé, de pescadores o personas que están ahí trabajando, pero está mayormente desierto, no hay nadie ahí. Jesús llega a este lugar apartado, un lugar desierto, llega a este lugar y lo que hace es, él sale de la barca y hay alguien allí, porque ¿qué pasa después? Saliendo Jesús, vio una gran multitud de personas en este lugar desierto, donde no hay personas. Ahora que vemos una gran muchedumbre de personas y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice en versículo 13. Cuando la gente lo oyó que él estaba ahí, ¿qué pasó? Le siguió a pie desde las ciudades, desde las aldeas alrededor de ese lugar. Entonces estaba en un lugar donde no había nadie, pero más allá de ese lugar habían ciudades, digamos, o aldeas donde vivía la gente. Y ellos salieron de las ciudades y salieron a pie. Salieron porque alguien les dijo que Jesús había llegado. Entonces salen. Dicen, bueno, aquí está el que sana a los enfermos. Aquí está el que alienta a las multitudes. Aquí está el que
es el Mesías. ¿Y ustedes recuerdan quién es el Mesías? Oh, sí, Jesús, exactamente, pero ellos no sabían antes del nacimiento de Jesús que Jesús iba a ser, que Jesucristo iba a ser su nombre, ¿verdad? El nombre del Mesías, porque tenían el rey, exactamente, el rey de los judíos, el rey de los judíos que iba a sacar al pueblo judío de debajo de las manos de los romanos. Exactamente, eso es lo que esperaban. Y la gente oyó que estaba ahí, y no estaba en Jerusalén, no estaba al sur, no estaba en otra parte del país, estaba en su zona, ahí donde vivían ellos. Y entonces, ¿qué hicieron? Salieron con sus enfermos y él los sanó, ¿verdad? Dice en versículo 15, cuando anochecía. Anochecía quiere decir que atardecía. La definición entre tarde y noche difiere entre culturas, ¿verdad? Pero estaba tardando el día y anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasaba, despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Esto les suena familiar, lo que prediqué hace 2 semanas, pero es incidente completamente diferente. Okay. Esta vez, aquella vez, él alimentó a 4,000 personas con 7 panes. Fue diferente, fue un grupo diferente, un lugar diferente. Este es diferente aquí. Dice: tenemos solamente 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomándolos, y la hierba no es tal como la hierba que tenemos quizás en la zona medio occidental del país, donde hay mucha hierba verde, o tampoco la hierba como en la Florida, que te pica cuando pisas en la hierba, porque está muy, no sé, estrecho, muy firme, ¿verdad? No es así, porque no fue una zona muy, ¿cómo se dice? Rogada, ¿verdad? Irrigada, ¿verdad? Con mucha agua, ¿verdad? Pero sobre las pocas plantas que habían ahí, ellos se sentaron sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. El 20º versículo. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y hace unas semanas hablábamos acerca de este tipo de milagro. ¿Cómo fue para el discípulo en ese momento de repartir el pan, dando pedazos de pan, y el pan no se agota, no desaparece, continúan a dar? ¿Y de dónde viene este pan? ¿Tiene una distancia muy larga detrás de él o no? ¿O qué pasa? ¿Cómo ocurre este milagro? Hablábamos acerca de esto hace 2 semanas. Pero aquí ellos acaban de observar un milagro increíble, porque la sustancia de poco fue suficiente para miles de personas. ¿Ok? Después de ese tipo de milagro, ¿cómo reaccionaría usted? Usted estaría completamente asombrado, convencido del poder de Dios, que Dios es sobremanera poderoso, ¿verdad? Que tiene mucha capacidad es un milagro. Pero ellos, su reacción fue la reacción de la levadura de los fariseos. ¿Ustedes recuerdan? Los fariseos, los herodianos, los saduceos, esos grupos políticos dentro de la cultura
judía, hebrea. Esas personas tenían sus deseos políticos. Los fariseos querían mucho eliminar a los romanos. Varios judíos, muchos judíos querían eliminar a los romanos y estaban completamente en contra de los romanos. Pero también había sectas de los judíos que decían, bueno, los romanos no van a ninguna parte, no van a salir, están aquí y no podemos eliminar a ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo con ellos. Y esos fueron los saduceos. Y los saduceos, y esa posición política afectó su interpretación de las escrituras. Afectó su capacidad de decir que el Señor puede hacer milagros, o que existan los ángeles, o esas cosas. Y los saduceos pensaban que, bueno, esas cosas sobrenaturales no existen, estamos en un mundo muy práctico y necesitamos convivir con los romanos. Pero los fariseos, al contrario, estaban completamente, ¿verdad? Completamente en contra de los romanos. Y el enfoque, todo esto, es el poder político. Y en este momento en que Jesús entra en la zona, muy poco después de entrar en la zona, la gente viene desde sus aldeas, sale de sus habitaciones, sale de sus casas y entra en esta zona desértica y están ahí, tienen la atención de Jesús. Jesús tiene su atención, ¿verdad? Y los discípulos están viendo lo que está pasando. Él está sanando, demostrando poder sobrenatural. Él también está repartiendo sustancia suficiente para miles de personas. Ellos ven y hacen la conexión lógica que este es el Mesías, este es el hombre que va a destruir a los romanos. Esto es lo que están pensando. Y un día Jesucristo sí va a reinar en una manera muy física sobre la tierra. La Biblia nos enseña eso. Pero eso no fue el propósito de su visita durante su ministerio terrenal de estos 3 años que vemos en los evangelios. Y Jesús está para enseñarles a los discípulos este punto mismo. Entonces ellos ven este gran milagro, ven este gran golpe de estado, ¿verdad? Que está en su inicio, ¿verdad? Está en su punto inicial. Ven toda la potencial que hay, el potencial que hay. Y ustedes pueden también leer los capítulos de Juan y Lucas que dan más información acerca de la reacción de los discípulos. Pero vemos lo que hace, cómo reacciona Jesús inmediatamente después. Versículo 22. Enseguida, la próxima cosa que hace Jesús, ¿qué imaginan ustedes que haría Jesús en ese momento? Sin leer, ¿verdad? Ustedes están leyendo todavía. No, sin leer lo que pasa después en la próxima cosa. ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Qué piensan ustedes que Jesús reaccionaría en este momento? Ya tiene la atención de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y está en este lugar. Ellos salieron a verlo, ¿y ahora qué? Se levanta para dar su mensaje, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. ¿La otra ribera de qué? Del mar Galileo, que es un mar, ¿verdad? Es un grandísimo lago, ¿verdad? Es grande. Y él dice, enseguida, en el momento en que su poder está elevando, y se ve que este hombre tiene mucha capacidad política con la gente le hace caso, ¿verdad? La gente está ahí agrupándose, concentrándose alrededor de él, y en ese momento él dice a sus discípulos, váyanse en la barca,
vamos. Y despidió a la gente. ¿Y qué hace Jesús? Entre tanto que él despedía la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Un monte. Ustedes ven que hay un lago, un gran mar, el mar Galileo, que es un mar llano, ¿verdad? Y a la ribera hay lugares desérticos, hay algunas aldeas, pero más allá hay un monte. ¿Cuántos de ustedes han estado sobre una montaña en su vida? La mayoría de ustedes. Es interesante la vista, ¿verdad? Estoy pensando en una montañita que está al sur de la frontera entre Italia y Suiza, la Suiza. Y en la Suiza las montañas son enormes, ¿verdad? Son las montañas más altas de Europa, ¿verdad? Y esas montañas tienen nieve, ¿verdad?, encima de ellas, y es una vista muy, muy bella, ¿verdad?, ver esas montañas. No me gustaría estar encima de esas montañas porque hace mucho frío. Hace mucho frío. Pero estuve encima de una montañita, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas montañitas antes de llegar a las montañas? ¿Tienen un nombre especial en español? Las lomas, ok. Estas lomas, yo estuve encima de una loma, digamos. Yo soy de Indiana y en Indiana no tenemos mucha, es un poco más, tenemos un poco más, ¿cómo se llaman? Rasgos geográficos, geológicos en Indiana que aquí en Florida, porque en la Florida no, es una llanura, ¿verdad? Estamos como 7 pies encima del nivel del mar aquí, y así continúa desde aquí hasta Miami, hasta Orlando. Hay algunas cerradas, digamos, pero ok. Pero encima de la loma montañosa, digamos, muy alto sobre la aldea de Como se llama. En Italia se llama Como, y Como no es como en español. En italiano se dice come para como, y para comer, para alguien que come, esa persona mangia. Así es. Pero la aldea se llama Como, y está por debajo, y hay el lago de Como, y el lago de Como es un lago de cristal, perfecto, ¿ya? Es muy espléndido, y más lomas, y en la distancia las montañas de la Suiza. Y viendo desde ahí, es posible ver Milán en la distancia, y toda la llanura, y una gran parte de, no sé cómo se llaman las ciudades en español, pero esa ciudad ahí, Milán, la otra, Verona, y esas ciudades, se puede ver una gran distancia desde las elevaciones de la montaña. Jesús se apartó al monte a orar aparte, y él descendió a ellos a la otra ribera del mar Galileo. Ustedes también pueden ver fotos en el internet desde las lomas, las montañas de esa zona. Por ejemplo, la montaña en que murió, digamos, Moisés, el último día de Moisés. Es posible ver esas fotografías del panorama que vio Moisés en el momento en que murió, y él podía ver todo, desde Dan hasta Judá, hasta el extremo más sureño del país. Él podía ver todo lo que los judíos iban a entrar para tomar. Y así que Jesús está ahora encima de esta montaña y puede ver a sus discípulos. Imagínense, él puede ver a ellos. ¿Dónde están? Están en su barca cruzando el mar Galileo. Y él está ahí orando. ¿Orando por qué? ¿Orando para qué? ¿Para qué ora Jesús? Exactamente, está comunicando
¿Para qué propósito? Con su Padre. ¿Para qué propósito está comunicando? Porque vino a la tierra. ¿Cómo? Porque vino a la tierra. Ok, por su gran misión. Muy bien. Y vamos a ver qué tienen que ver estos discípulos con esa gran misión, porque Él hizo a sus discípulos entrar en una barca. Imagínense ustedes que todo el propósito para el cual Jesús vino a la tierra, esos embajadores, esos discípulos, ¿cuántos hay? 12. ¿Y cuántos están dentro de la barca? 12. El reino entero de Dios se encuentra en una barquita, en un bote encima del mar. Jesús entra en la montaña, los ve claramente con los ojos, y como Dios, Él los puede ver en cualquier lugar, ¿verdad? Pero Él se encuentra encima de ellos. Anochecía, porque el sol se ponía detrás de la montaña, y Él estaba viendo y estaba mirando, observando a ellos, orando por quienes, por ellos, ¿verdad? por lo que estaba para ocurrir, ¿verdad? En ese momento, porque algo muy estremeciente se dice, ¿verdad? Algo muy increíble iba a pasar a los discípulos. Bueno, está en el monte, orando aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, en medio de la soledad, en medio de la noche, en medio de la nada, no había nadie más, y Él estaba solo en una montaña, en un lugar desértico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánta luz hay en esas situaciones? Depende, ¿verdad? Depende de si brilla la luna o no, ¿verdad? Depende. Si no hay luna, entonces no se ve nada, ¿verdad? Está completamente oscuro. Pero si hay luna, entonces se puede ver fácilmente, y depende de cuánto llena es la luna, se dice así en español. Ok. Entonces, si es una luna completamente llena, brilla fuertemente, casi como si fuera el sol. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Preparando para este mensaje, vi un video en YouTube, de varios videos para ver qué son las rendiciones de los artistas, qué piensan ellos cuando leen estas palabras. Y siempre tienen lluvia, nubes y todo eso, como si fuera una tormenta. Pero ¿qué vemos aquí? El texto nos dice que había ¿qué elemento? El viento, nada más. El viento y nada más. Entonces ellos están yendo en una dirección, y el viento estaba contraria, y no podían pasar, no podían irse, llegar a ese lugar en esa dirección, y estaban ahí luchando contra el viento. Pero me imagino que brillaba la luna, porque vamos a ver por qué. Porque entre muy poco Pedro va a poder, y los discípulos van a poder ver algo que está ahí dentro que está en medio del mar. Y para poder verlo hay que haber luz. ¿Okay? Ese objeto mismo podría emitir luz, pero de todos modos hay que haber luz de una manera u otra. Y en este capítulo no vemos nada de lluvia, no vemos ninguna nubita, nada más que viento. El viento era contrario. El viento es un cambio, una diferencia de presión. Alta presión, baja presión en las masas de aire, y hace que el aire se mueva. Y con la moción, con el movimiento del aire, viene presión, si el aire se mueve rápidamente, eso puede hacer que nos tumbamos, ¿verdad? Que nos tumbemos, ¿verdad? Ok. Entonces, el viento era muy fuerte, era contrario, y no podían pasar fácilmente a la otra ribera. Más a la cuarta vigilia de la noche,
es a saber entre las horas 3 y 6 de la madrugada. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Estaban ahí luchando contra el viento, tratando de llegar ahí. Jesús les había enviado. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué piensan los discípulos en ese momento cuando el Señor Jesús enseguida, después de haber alimentado a las masas de personas, Él les envió afuera? Está loco, ¿verdad? ¿Qué hace? Tiene a este gran grupo de personas. Ya este gran grupo de personas podría ser el ejército. Si Él puede sanar a los enfermos, puede hacer fuertes a los hombres, puede darles espadas o luchar sin espadas si quiere, porque es Dios. Ya tenemos al Mesías con nosotros, está entre nosotros. ¿Y cómo responde Jesús? Váyanse a la otra ribera y que se vayan a la casa toda la muchedumbre de gente. ¿Qué tipo de varón es este? ¿Cómo? ¿Qué tipo? ¿Qué manera de...? Obviamente no tiene un plan. Es lo que están pensando los discípulos. Y ahora están en la noche, en medio de la noche, como entre las 3 de la mañana o las 6 de la mañana, están en su bote. Eso mismo. Naturalmente, la mayoría de los paseos que se hacen en los botes se hace durante el día, porque hay luz, hay habilidad de ver el ambiente, ver los obstáculos, ver lo que hay y poder reaccionar a esas cosas, pero requiere mucha destreza, mucha capacidad poder, me imagino, manejar un bote en la plena oscuridad de la noche. Y ahí están, y dijeron, bueno, Jesús nos mandó, Jesús nos dijo que lo hagamos así, y ahora nos encontramos aquí en medio del mar Galileo. Bueno, y no podemos llegar a la otra ribera, porque el viento está sacudiendo la barca. ¿Y qué pasó? Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Turbaron es una palabra muy calma, ¿verdad? Turbaron, ¿verdad? Ellos tenían un pánico, porque en su cultura, especialmente durante la noche, había esa idea de espíritus destructivos, espíritus de destrucción, que andaban, que fue como el espíritu de la noche del mar. Y ellos habían escuchado de esos cuentos, esas mitologías, esos mitos, ¿verdad? Y ahora que ven a dicen, es un fantasma. Ven un fantasma que viene andando sobre el mar, que nos viene para matarnos. Y gritan, están gritando y es un pánico total, porque no pueden procesar. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto que viene a nosotros? Está viniendo acá, está acercándose a nosotros. Y están en las olas, subiendo y bajando con las olas y todo, y viene y ven detrás de las olas. Cada vez que pasa una ola, observan a una figura androgénica que les viene, que parece ser un hombre, que parece ser un espíritu, una fantasma que se acerca, y con cada ola que pasa se acerca más, cada vez más, y le ven a él y gritan, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. En el griego es muy, muy fuerte, ¿verdad? Voces de miedo, gritaron de pánico. ¡Ah! ¿Qué es esto que viene para matarnos? Así, ¿verdad? Y enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, yo te creo que eres Jesús, pero, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque si tú eres
si tú eres un espíritu de destrucción de la noche y del mar, tú puedes andar sobre la superficie del mar, porque eso es lo que eres, un espíritu de destrucción del mar. Pero si eres Dios, si eres Jesucristo, puedes hacer que yo también, hombre de carne y hueso, andara sobre la superficie del mar también, de las aguas también. Y Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué pasó? Él descendió de la barca. ¿Y qué pasa? Ustedes recuerdan que hay olas, que la barca está haciendo así, y Pedro tiene que salir. Él levanta una pierna y levanta la otra pierna, y ¿qué pasa? Está sobre la superficie del mar. Inicia a andar hacia Jesús con las olas. Y no sé si con cada ola él se levantó así andando, o si en el espacio inmediato donde estaba, si esa parte fue llano y plano en cada momento, con las olas alrededor de él. No sé exactamente cómo ocurrió, pero él andaba, y andando sobre la superficie del mar, él en ese momento, con eso, si eso pasaría a usted, ¿cómo reaccionaría usted en ese momento? ¿Usted creería que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Jesús es poderoso? ¿Ese fue el momento más instructivo? No es así, no fue así, porque ¿qué pasa después? Está participando directamente en un milagro. ¿Y qué pasó? Él andaba sobre las aguas para ir a Jesús, y llegó a Jesús, pero al ver el fuerte viento, vio el viento, las olas. Obviamente no podemos ver el viento, ¿verdad? Vemos el efecto del viento. Y él vio las olas y el efecto, y calculó en su cerebro y dijo, no debería poder hacer eso, hacer todo esto es imposible. Y en ese momento, en enfocarse en el ambiente en vez de enfocarse en Jesucristo, ¿qué pasó? Dice que comenzando a hundirse, leyendo eso podríamos pensar que él empezó a hundirse. ¡Ayúdame, Dios! Pero no. Cuando algo pierde su sustancia, ¿verdad? Encima del agua, ¿qué pasa? Va directamente, ¿verdad? Y lo que Mateo está tratando de comunicar es que en ese instante en que sintió que caía, ¿okay? En un instante, Pedro dijo, Señor, sálvame. Él se dio cuenta de que entre el primer medio metro o lo que sea de caída, se dio cuenta de lo que pasó y lo que pasaba, y gritó en ese momento, en ese instante, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él sujetó, ¿verdad? Lo sujetó, y ¿qué pasó? Él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, todavía están estas olas, ¿verdad? Y la barca estaba moviéndose y siendo sacudido por las olas y el viento. Ellos entran en la barca y se calmó el viento. La diferencia entre presión de las masas de aire se equilibró y todo se calmó. Y en ese momento, entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. No tenían que venir desde lejos, porque es una barquita, ¿verdad? Pero vinieron a él, a otro lado de la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, en versículo 20, versículo 21, con la alimentación del grupo, ellos no habían aprendido
la lección que el Señor tenía para ellos. Ellos pensaban, este es nuestro Mesías, este es nuestro gran Salvador en términos políticos. Y Jesús los mandó aparte. Y ellos dijeron, qué ridículo, qué loco, no, ¿qué pasa? Está despidiendo a la gente, nos envía a la otra parte y Él se va en una montaña, Él se sube en una montaña aparte. ¿Qué pasa? No pueden calcular, no pueden entender qué pasa, qué está pasando. Y en medio de su dificultad, Jesús sabía qué estaba pasando, porque Él estaba mirando y Él estaba orando en ese momento. Él estaba muy enterado de la situación, porque Él creaba la situación. Él creó el problema con el viento y todo eso. Él tenía todo bajo su control. Y Él se bajó de la montaña y entró en el mar sobre las aguas, andaba a ellos y en el momento idóneo, en el momento perfecto, ellos lo vieron, gritaron de pánico y Él les dijo, no, relájense, soy yo, Jesús. Pedro se bajó de la barca en ese momento, andando sobre la superficie del mar. No fue el momento en que aprendió la lección que el Señor tenía para él. La primera vez, en primer lugar, con la alimentación de 4,000 personas, no aprendieron la lección que el Señor tenía para ellos. Bajándose de la barca, Pedro y los discípulos no aprendieron la lección que el Señor tenía para ellos. Aún no habían aprendido. A veces pasamos por cosas y vemos un milagro del Señor y pensamos que, wow, qué grandísimo es el Señor, qué tal gran milagro, pero aún no habíamos aprendido. Es un paso, es un incremento. Pasaron por uno, pasaron por dos fases, por una fase, por dos fases, y en ese momento en que Pedro dudó, a pesar de todo lo que había visto el día anterior y esa noche, y a pesar del milagro en que participaba en ese momento, a pesar de todo eso, él dudó. Se hundió rápidamente y el Señor lo sujetó. El Señor le dijo, eres hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron en la barca y se calmó el viento. Entonces todos le adoraron y en ese momento ellos entendieron que verdaderamente eres Hijo de Dios. Fíjense lo que pasa después. 3 versículos más en el capítulo y terminamos. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, ¿qué pasó? Lo que solía pasar, ¿verdad? Lo que siempre pasaba. Enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Inicia de nuevo. Y ahora los discípulos están preparados. Pensaban en ese momento, al inicio, cuando iniciamos esta lectura, los discípulos pensaban que, wow, estamos participando en el milagro de Dios. El Señor Jesús dijo, aún no, todavía no es. Ustedes todavía tienen que aprender algo muy importante, porque ustedes tienen un enfoque que es un enfoque equivocado. En este caso fue un enfoque político, ¿verdad? Y no tenían el enfoque del reino de Dios y faltaba la fe que necesitaban. Entonces el Señor, Él sabía exactamente qué necesitaban. Él sabía exactamente qué tipo de lección necesitaban recibir de Él. Y Él hizo algo que para ellos fue locura total. Despedimos al golpe de Estado que tenemos aquí. Despedimos a nuestros soldados, a nuestros seguidores, a nuestro poder político, y envió a los discípulos aparte de mí, ¿verdad? Envió a ellos a la otra ribera, y yo voy a isolarme, ¿verdad? A estar
estar isolado en un monte aparte. Wow, los discípulos dijeron, ¿qué tipo de locura? ¿Qué tipo de locura? Todavía tenían que aprender la lección del Señor. Y a veces entramos en momentos en que decimos al Señor, en un momento de dificultad, decimos, Señor, mándame que yo me baje de esta barca y que yo andara sobre la superficie de las aguas. Y lo hacemos. Y todavía no habíamos aprendido la lección que el Señor tiene para nosotros. Es interesante, ¿verdad? Porque pensamos que si yo estoy andando sobre la superficie del agua, obviamente soy muy espiritual. Obviamente he llegado a un lugar muy fuerte, un lugar muy avanzado en mi espiritualidad. Pero no fue así. Y el Señor tenía que demostrar a Pedro la falta de fe que realmente tenía. Y fue después de esos pasos, que estaban listos para participar y para entender el significado verdadero de estas grandes reuniones de personas. Estaban listos para participar. Entraron en Genezaret y inició el proceso de nuevo. Y ahora estaban listos para participar. ¿Verdad? Así es con nosotros, ¿verdad? Así pasa con nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto los milagros de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto la misericordia de Dios en nuestras vidas? Y volvemos a descubrir que necesitamos aprender algo más, ¿verdad? Necesitamos aprender algo más. El Señor nos está enseñando. Lo más importante es fijarse de que el Señor puso a los 12 miembros del reino de Dios en una barca, en una situación que parecía muy precoz, ¿verdad? Muy dañosa, ¿verdad? Una situación difícil. Pero el Señor protegía a ellos. Nosotros no somos muchos, ¿verdad? No somos muchos. Y los cristianos somos muy pocos en esta sociedad en que vivimos. Y el Señor se da cuenta de eso. El Señor se da cuenta de lo que pasó con la sociedad estadounidense, que al principio fue un pueblo que generalmente fue un pueblo que adoraba al Señor, que fue un pueblo temeroso del Señor, etc. Pero durante los años ha caído. Y parece que, desde mi punto de vista, que el Señor está enviando a personas desde otros lugares, desde otros países. Están llegando aquí y están aprendiendo de Dios y recibiendo el poder de Dios para tener una influencia muy importante, en un momento muy importante en la historia de este país. Nosotros somos pocos, los cristianos aquí en esta sociedad somos pocos. Pero el Señor, cuando Él nos pone en esa barca, Él nos tiene en sus manos. Y Él tiene un propósito muy especial para nosotros. Él quiere que seamos las herramientas en sus manos y las herramientas necesarias las herramientas, idóneas para llevar a cabo su gran voluntad. Y es por eso que el Señor nos protege, es por eso que el Señor toma el tiempo para enseñarnos a nosotros. Es un gran privilegio ser estudiante del Señor, ser alumno del Señor, ser el recipiente de las lecciones, de la instrucción del Señor, y poder participar en estas cosas, y poder participar con ustedes en lo que el Señor ya ha hecho a través de nosotros y en todo lo que Él va a hacer, porque ni ha entrado en el ojo del hombre, ¿verdad? Ni en el oído del hombre las cosas que el Señor ha preparado para los que aman. Y vamos a ver, ¿usted lo cree? Amén. Amén, hermanos. Amén. El Señor es muy fuerte y poderoso
Y a veces nos da pruebas, nos pone en circunstancias en que vemos, en que preguntamos, en que dudamos su poder y su capacidad y su sabiduría. Señor, si fueras sabio, Señor, si fueras poderoso, todopoderoso, podrías sacarme de esto, cambiar esta circunstancia o lo que sea, ¿verdad? Nos ponemos como jueces sobre el Señor. Pero es ahí mismo, en ese instante, que necesitamos ser más sensibles, ser lo más sensible a la guía del Señor, al liderazgo del Señor en nuestra vida. Porque Él nos va a guiar, Él nos va a instruir, nos va a dar instrucción. Y es por eso que necesitamos estar completamente sensibles a su instrucción, hermanos. Y el Señor les va a bendecir mucho en todo lo que hacen y en todas sus actividades, en llevar a cabo la voluntad del Señor. Pero les animo a estar sensibles a la instrucción del Señor, porque es algo muy grande que Él tiene para nosotros. Amén, hermano. Amén. 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 Voy a pedir al hermano Jesús que nos ayude a dar la bendición. Gracias, hermano. Amén. Se los bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. No está conectado. Dios amigo, todo, perdón. Gracias a Dios porque Dios tiene escuela en toda parte del mundo. Somos sus discípulos y Dios nos enseña donde quiera que estemos y por las circunstancias que pasemos. Amén. Amén. Bien, vamos a dar gracias a Dios. Le pido que incline su rostro, cierre los ojos en reverencia a Dios y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque no hay sabiduría. Gracias, Padre, por tus enseñanzas, mi Dios. Gracias, Padre, porque somos tus hijos, Padre, y en tu escuela, Señor, en esta vida aprendemos, Señor, lo que necesitamos aprender, Señor. Te pedimos, Padre, que tú te glorifiques en nuestra vida, mi Dios. Te pedimos, Señor, sobre todo que tú pongas en nuestro corazón, Señor, el deseo de buscarte, Señor, el deseo de aprender de ti, Señor, y el deseo de vivir como para ti, mi Dios. En nombre de Cristo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.